la política pública educativa y la realidad de la educación pública, una mirada desde Platón. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Giovanna González y en este podcast quiero hablar sobre un tema que vivimos todos los días quienes trabajamos o participamos en la educación pública. Las políticas públicas educativas y cómo éstas realmente impactan la vida de los estudiantes en los colegios oficiales. Muchas veces escuchamos hablar de cobertura, calidad educativa, inclusión, permanencia escolar o formación integral. Pero detrás de todas esas palabras existen decisiones que se toman desde el Estado y que terminan llegando directamente a las aulas. Y aunque parezca extraño, muchas de esas discusiones ya habían sido pensadas desde hace siglos por filósofos como Platón. Por eso, en este podcast voy a relacionar el pensamiento político y educativo de Platón con la realidad actual de los colegios públicos. La idea es reflexionar sobre preguntas como ¿para qué sirve realmente la educación? ¿Qué papel cumple el Estado? ¿Cómo afectan las políticas públicas el trabajo docente? ¿Y qué tanto responden estas políticas a las verdaderas necesidades de las instituciones educativas? Además, voy a apoyarme en la lectura ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? De Javier Wilson. ¿Qué son las políticas públicas y cómo llegan a los colegios? Cuando hablamos de políticas públicas, muchas personas piensan que son solamente documentos o normas que vienen del Ministerio de Educación Nacional. Pero realmente las políticas públicas son decisiones y acciones que el Estado toma para intentar responder a necesidades sociales. En la educación, estas decisiones terminan reflejándose en cosas muy concretas dentro de los colegios públicos. Por ejemplo, los programas de alimentación escolar, que en nuestro país se llama PAE, la jornada única, la inclusión educativa, las pruebas saber o pruebas de estado, los modelos flexibles, la cobertura escolar, la entrega de computadores, las estrategias contra la deserción escolar, las capacitaciones docentes o los proyectos de convivencia escolar. Todo eso hace parte de políticas públicas educativas. Según Javier Wilson, las políticas públicas buscan solucionar problemas sociales y mejorar las condiciones de la vida de la población. Y si pensamos en la educación pública, podemos ver que existen muchos desafíos que requieren intervención del Estado. ¿Cuáles son? La desigualdad social, la falta de recursos, las dificultades familiares, los problemas de convivencia, la deserción, el bajo rendimiento académico, las dificultades de acceso en zonas rurales y las brechas tecnológicas. En teoría, las políticas públicas deberían ayudar a responder esas problemáticas. Sin embargo, quienes trabajamos en la educación pública sabemos que muchas veces no es así, que existe una gran diferencia entre lo que se plantea desde el gobierno y lo que realmente ocurre en esas instituciones. Por ejemplo, pueden existir una política muy bien escrita sobre inclusión educativa, pero vamos a la práctica y nos damos cuenta que los docentes no contamos con las herramientas necesarias y suficientes para realizar estas actividades. Nos hacen falta profesionales especializados o materiales adecuados para atender todas las necesidades de los estudiantes. O sucede que llegan nuevas estrategias y programas que, si no se tienen en cuenta las condiciones reales de cada contexto, no van a ser posible
implementar. Y ahí aparece algo muy importante. Las políticas deberían ser escuchadas porque son quienes las conocen. Las verdaderas necesidades de las instituciones educativas son los profesores o los docentes. Platón habla sobre la importancia de la educación para el Estado. Ahora bien, ¿qué relación tiene Platón con todo esto? Aunque Platón vivió hace más de 2000 años, muchas de sus ideas aún siguen vigentes y tienen sentido cuando hablamos de educación pública. Platón vivió en una época de crisis política y social en Atenas. Él observaba corrupción, injusticias y gobiernos que no pensaban en el bienestar colectivo. Por eso comenzó a preguntarse cómo podía construirse una sociedad más justa y llegó a una conclusión muy importante. La base de una buena sociedad es la educación. Para Platón, el Estado tenía la responsabilidad de formar ciudadanos capaces de actuar correctamente y aportar al bien común. Es decir, la educación no era algo secundario, era una prioridad, y si lo pensamos actualmente, sucede algo parecido. La escuela pública no solamente enseña contenidos académicos, también forma ciudadanos, valores, convivencia, participación, pensamiento crítico y habilidades para la vida. En muchos contextos, el colegio público incluso termina siendo uno de los espacios más importantes para la protección social de niños y jóvenes. Muchas veces los docentes no solamente enseñamos matemáticas o lenguaje, inglés, también escuchamos los problemas familiares, apoyamos emocionalmente a los estudiantes, ayudamos en situaciones de convivencia, orientamos los proyectos de vida y nos convertimos en figuras de apoyo. Por eso la educación pública tiene un papel mucho más amplio que simplemente transmitir conocimientos. Platón decía que una sociedad justa necesitaba ciudadanos preparados y conscientes. Y precisamente ahí aparece la importancia de fortalecer la educación pública mediante políticas que realmente respondan a las necesidades escolares. El mito de la caverna y la realidad educativa actual es uno de los ejemplos más conocidos por Platón. En esta historia, varias personas viven encerradas mirando sombras en una pared y creen que esas sombras son la realidad. Pero uno de ellos logra salir y descubre el verdadero mundo. Platón usó ese mito para explicar cómo la educación permite ampliar la visión de las personas y desarrollar el conocimiento. Y si llevamos esta idea a la realidad educativa actual, podemos ver que la escuela tiene precisamente esa función: ayudar a estudiantes a comprender mejor el mundo que los rodea. En los colegios públicos esto es muy importante porque muchos estudiantes enfrentan contextos difíciles, contextos que están rodeados de pobreza, violencia, falta de oportunidades, problemas familiares y la misma exclusión social. En muchos casos la escuela se convierte en un lugar donde pueden descubrir nuevas posibilidades para su vida, y por eso el trabajo docente va mucho más allá de enseñar contenidos, porque educar también significa motivar, orientar, acompañar, escuchar y ayudar a que los estudiantes crean en sus capacidades. Y aquí las políticas públicas educativas tienen un papel fundamental, porque no basta con pedir mejores resultados académicos si las instituciones no cuentan con recursos suficientes, un acompañamiento profesional necesario, una infraestructura adecuada, buena conectividad, materiales o apoyo psicosocial. Muchas veces exigen resultados sin considerar las condiciones reales de las escuelas públicas, y eso genera presión tanto para los docentes como para los estudiantes.
La paideia y la formación integral en la escuela pública es algo que Platón hablaba y que era su idea de formación integral. Él consideraba que la educación debía formar tanto al cuerpo como la mente y el carácter. Por eso se incluían temas como el arte, la música, el ejercicio, la filosofía, las matemáticas y la formación ética. Hoy todavía hablamos mucho de formación integral en los colegios públicos. No se trata únicamente de que el estudiante memorice contenidos para que le vaya bien en las pruebas de estado. También se busca formar personas capaces de convivir, de resolver conflictos, de trabajar en equipo, de cuidar el entorno, participar en la sociedad y construir proyectos de vida. Por eso en las instituciones educativas existen los proyectos transversales que se relacionan con temas de convivencia escolar, de educación ambiental, de ciudadanía, competencias ciudadanas, con las huertas escolares, la educación emocional, la inclusión y la participación estudiantil. Todo esto hace parte de una visión más humana de la educación. Sin embargo, muchas veces ocurren contradicciones. Por un lado, las políticas hablan de la formación integral, pero al mismo tiempo el sistema educativo termina enfocándose demasiado en los resultados y en los indicadores de las pruebas saber o resultados de pruebas externas que son estandarizadas, y esto puede hacer que algunos procesos humanos importantes queden en segundo plano. Por ejemplo, el bienestar emocional, la creatividad, el contexto familiar o las necesidades individuales de los estudiantes. Como reflexión sobre la educación pública actual, yo considero que trabajar en educación pública implica enfrentar grandes retos, pero también tiene una enorme responsabilidad social. Los colegios públicos reciben estudiantes con diferentes realidades, muy diversas, y muchas veces la escuela termina asumiendo situaciones que van más allá de la parte académica. Por eso pienso que las políticas públicas educativas deberían construirse más desde la realidad de las instituciones y menos desde el escritorio, porque están totalmente alejados del contexto escolar. También considero que es fundamental escuchar más a los docentes, porque son quienes estamos diariamente en las aulas. Conocemos las dificultades reales, las necesidades de los estudiantes y las problemáticas de cada comunidad. Además, las políticas educativas deberían garantizar no solamente acceso a la educación, sino también a condiciones dignas para enseñar y aprender. Hablar de calidad educativa no puede limitarse únicamente a las pruebas de estado, a las estandarizadas. También debe incluir bienestar, inclusión, convivencia, participación, acompañamiento emocional y oportunidades para que los estudiantes aprendan. Para concluir, podemos decir que la política pública educativa tiene un impacto directo en todo lo que ocurre dentro de los colegios públicos. Desde Platón hasta la actualidad, la educación ha sido vista como una herramienta fundamental para construir sociedades más justas. Conceptos como la formación integral, el pensamiento crítico, la responsabilidad del Estado y la educación para el bien común son temas que siguen estando presentes en muchos debates de educación actual. Sin embargo, también es necesario que las políticas públicas educativas respondan verdaderamente a las necesidades de las instituciones, los docentes y los estudiantes. La educación pública cumple una función social enorme y fortalecerla significa no solamente mejorar resultados académicos, sino también ofrecer oportunidades, acompañamiento y esperanza para miles de niños y jóvenes. Muchísimas gracias.